Bueno, vamos a dar inicio a esta primera conferencia que se denomina Imaginando al Buda en el arte de la India antigua. El especialista que nos acompaña para esta conferencia y quien va a llevar a cabo la intervención es el doctor Roberto García. Él es maestro y doctor en estudios de India antigua por el Colegio de México y licenciado en letras alemanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializa en literatura budista, especialmente en el género de los Jatakas o vidas pasadas de Buda. Es traductor de textos budistas en sánscrito y pali y sánscrito híbrido budista. Se ha desempeñado como docente de asignaturas relacionadas con lengua, literatura, historia, arte y religiones de la India, en instituciones como la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Casalam, el ITAM y la Universidad del Claustro de Sor Juana, en donde imparte la materia de Historia de Asia desde 2012. Ha publicado varios ensayos académicos sobre literatura y cultura budista. Entre sus publicaciones destaca el libro Jatakas antes del Buda, Relatos budistas de la India, una traducción directa del Pali de 18 Jatakas, o Relatos de las vidas pasadas del Buda. Actualmente trabaja en la traducción al español de las primeras secciones de la obra budista conocida como Mahabhastu. ¿Sí? Mahabhastu. Le cedo la palabra. Gracias. Pues agradezco mucho a la maestra Karina, por supuesto a todos aquellos que hacen posible que podamos estar presentando aquí y a todos ustedes que están presentes, que se tomaron el tiempo de venir a escuchar y a ver, ¿no? Vamos principalmente a imaginar y a ver, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de cómo los antiguos indios imaginaron al Buda. Yo sé que todos ustedes tienen, sean budistas o no, pues tienen una noción de, si yo les preguntara ahorita, pues imaginen en su mente, ¿no? Creen una imagen en su mente de cómo es el Buda, pues todos más o menos podrían crear una imagen de cómo es el Buda. Y habría pues ciertas características que más o menos todos comparten, o todos compartimos, y habría otras que no. Pero si nosotros le preguntáramos a un indio de la India antigua, digamos del siglo IV, el siglo III antes de nuestra era, pues cómo imaginaban al Buda, pues esa forma de imaginarlo es muy distinta de cómo lo hacemos nosotros, y de eso vamos a hablar un poco en esta presentación, ¿no? Entonces, simplemente un poco para entrar en contexto y que quizá algunos de ustedes pues ya tienen nociones acerca del budismo, quizá algunos incluso son practicantes budistas, pero quizá otros no tienen muchas nociones. Entonces hablar un poco de el terreno doctrinal, que tiene que ver con lo que los budistas dicen que enseñó el Buda, ¿no? Entonces una serie de enseñanzas básicas del budismo antiguo que vamos a encontrar en todas las formas de budismo. Pues primero la idea del karma, que es una idea pues que estoy segurísimo que el 100% de los que están aquí conocen esa palabra, que de hecho ya es una palabra, forma parte del español, y que en el budismo, igual que en otras religiones de la India antigua, pues el karma es existe la idea de que cuando uno realiza una acción, esa acción produce un resultado para la persona que está realizando esa acción, pero esa acción tiene que ver en el budismo muy concretamente con la intención que uno tiene. Si yo hago cualquier acción que yo haga sin intención, entonces no hay karma, ¿no? Si yo tengo una intención, por ejemplo, benevolente hacia otro y hago una acción, entonces produce un resultado que los budistas llaman el fruto del karma, algo que va pasando de una vida a otra y que va determinando la forma en que el individuo renace, el tipo de experiencias que tiene, ¿no? Entonces, si la intención es, digamos, buena, pues los resultados son buenos. Si las intenciones son malas, los resultados son malos, ¿no? Y eso es algo, digamos, universal en términos del pensamiento budista. Ahora, algo importante también es que para los budistas, toda acción que uno realiza, sea buena o mala, atan al individuo a renacer y a experimentar el resultado de esas acciones, ¿no?
no solamente, el resultado no solamente se produce en la misma vida, sino que puede pasar hacia otras vidas, hacia el futuro. Y el budismo plantea pues que el universo no tiene fin ni tiene inicio. Entonces las acciones y los resultados de las acciones tampoco tienen fin, tampoco tienen inicio, ¿no? Por lo tanto es un ciclo eterno y un ciclo universal en el cual todos los seres vivos están experimentando este mismo proceso, ¿no? Están renaciendo, siendo, digamos, propulsados por sus propios actos, por sus propias acciones, ¿no? Y esto nos lleva a otra idea importante en el budismo, que es que, aunque el budismo plantea que hay dioses, ningún dios es omnipotente, ningún dios es dios creador, ¿no? Todos los dioses también mueren en el budismo. Mueren y están también condicionados por sus propios actos, ¿no? Bueno, ante este panorama, el budismo plantea que existe una forma de liberarse de esta cadena de actos y consecuencias, y es lo que ustedes han escuchado llamar el nirvana, es decir, un estado en donde ya no existe un condicionamiento de las acciones previas, ni existe la producción de nuevas acciones, ¿no? Es un estado pues inefable, indescriptible, solamente se puede hablar de él como la ausencia de sufrimiento y la ausencia de renacimiento. Bien, entonces a grandes rasgos eso es la doctrina budista. Por supuesto, pues la doctrina budista es amplísima, pero un poco para tener un terreno común y que ustedes tengan una noción general de lo que enseña el budismo, pues podemos de cierta forma resumirlo en estas ideas, ¿no? Bueno, ahora, el Buda, la persona a la que le llamamos el Buda, literalmente significa el despierto, pues se cree que esta persona, en su última existencia, alcanzó un estado en el cual logró esa liberación o ese nirvana, ¿no? Pero para llegar a esa existencia, la doctrina budista dice que pues, tuvo que transmigrar, igual que todos los demás seres vivos, tuvo que transmigrar un número ilimitado de veces, y en cada una de esas veces pues experimentó lo que todos experimentamos, ¿no? La vejez, el sufrimiento, la muerte, la enfermedad. Eventualmente, en algún momento de sus vidas pasadas, pues entró en contacto con algo que los budistas llaman el Dharma, y el Dharma es la enseñanza budista, digamos de cierta forma lo que les acabo de contar como las doctrinas básicas del budismo. Y a partir de ese momento, entonces, comienza a cultivar una serie de virtudes que lo llevan eventualmente a convertirse en el Buda en su última vida, ¿no? Pero para llegar a eso, como les digo, la idea es que transmigró muchas veces. Una vez que se convierte en el Buda, pues que esto es de acuerdo a los relatos budistas, es a los 35 años, se convierte en Buda. Y a partir de ahí, pues, vive hasta los 80 años, ¿no? Y durante esos 45 años, desde que es Buda hasta que muere, se rodea de un gran número de discípulos y los instruye en su doctrina, de tal forma que el budismo, pues, comienza a expandirse en la misma vida del Buda. Y eventualmente, pues, a los 80 años, se produce lo que los budistas llaman el Mahaparinirvana o la extinción final, ¿no? Cuando el Buda deja su cuerpo por completo y entonces entra de lleno en el Nirvana, en este estado no condicionado, y pues ya se rompe este ciclo de condicionamiento del acto y la consecuencia, y el renacimiento, por supuesto, ¿no? Ahora, en términos históricos, realmente es muy poco lo que sabemos del Buda. Más bien dicho, todo lo que sabemos del Buda, o casi todo lo sabemos gracias a las escrituras budistas. Pero para que ustedes se den una idea, las escrituras budistas se transmitieron de forma oral durante varios siglos, por lo menos 5, hasta que pues por primera vez se ponen en un formato escrito. Y entonces tenemos pues una brecha de 5 o 6 siglos entre la vida del Buda o la muerte del Buda y los primeros textos budistas ya escritos, ¿no? Entonces la mayor parte de la información antigua que tenemos la tenemos de las imágenes, justamente, que son más antiguas, ¿no? Esto que estamos viendo aquí, bueno, es un mapa de la India y
pues todos esos puntos rojos que estoy marcando ahí son puntos que son lugares que están vinculados con la vida del Buda, ya sea con su nacimiento, o con sus viajes, o con su muerte, y más o menos pueden ver ahí el área en la cual él se movió, en la cual él enseñó, y que básicamente es la región gangética, ¿no? El área del río Ganges. Él nació en este punto que está más hacia el norte, que se llama Lumbini. Actualmente está en la región de Nepal. Fuera de Lumbini, todo lo demás está en la región de la India, India moderna, ¿no? Ahora, el Buda recibe diferentes nombres. Su nombre de nacimiento, los textos budistas dicen que es Siddhartha, literalmente el que ha logrado su objetivo. Y luego recibe otros nombres, ¿no? Gautama es el nombre que recibe, es un nombre de familia, ¿no? Digamos su apellido, por decirlo de alguna forma. En realidad es el nombre de su clan. Y luego, cuando él se convierte en un asceta, a los 29 años renuncia al mundo, entonces se convierte en un asceta, recibe el nombre de Shakyamuni, literalmente el asceta de los Shakyas. Y a los 35 años, cuando se convierte en un Buda, en un despierto, pues entonces ya se le empieza a llamar el Buda, ¿no? Por eso recibe tantos nombres, que en realidad, como pueden ver, no todos son nombres propios, son títulos o epítetos, ¿no? O sea, palabras que nos dan información sobre el personaje. Y estas fechas que les pongo aquí son fechas muy, pero muy tentativas de los años en los que vivió el Buda, 563 antes de la era común a 483 antes de la era común. Entonces estamos hablando siglo VI, siglo V antes de la era común. Y entonces, como les digo, son muy tentativas, ¿no? El hecho de que tenga el 563, pues no quiere decir que sabemos perfectamente que en el 563 nació el Buda, sino que, bueno, hay varias dataciones, y una de las dataciones más aceptadas por la mayor parte de los académicos es esta, tomando en cuenta pues todas las reservas con respecto a los problemas que tenemos para realmente pues fechar un acontecimiento pues tan difícil de fechar como es el nacimiento del Buda y su muerte, ¿no? Lo que sí pues todos los textos budistas están de acuerdo es que el Buda vivió 80 años casi exactos, ¿no? Cumplió los 80 y poco después de los 80 experimentó el Mahaparinirvana. Bien, entonces, como les preguntaba yo hace rato, les hacía yo a ustedes esta pregunta, ¿no? ¿Cómo era el Buda? Y entonces la respuesta es, nadie sabe exactamente cómo era el Buda, nadie sabe realmente cómo era el Buda, ¿no? Y regresando a lo que yo les preguntaba hace rato, ustedes van a decir, no, pero yo sé cómo es el Buda porque lo imagino perfectamente, lo tengo en mi cabeza, ¿no? Todos hemos visto a un Buda. Bueno, entonces si me regreso al mapa, para que ustedes vean un poco, ¿no? En el caso de la India antigua, pues la composición étnica de la India antigua no era homogénea, era muy heterogénea en realidad, ¿no? Y si situamos al Buda en el lugar de su nacimiento, que está en el actual Nepal, ¿no? Aquellos que han ido a India, entonces cuando cruzas la frontera de India con Nepal, aunque la composición étnica pues obviamente ha variado a lo largo del tiempo, pero cuando uno viaja hacia el norte, pues la gente de Nepal es muy distinta étnicamente de la gente de India, incluso del norte de India, ¿no? Hasta cierto punto se vuelve irrelevante preguntarnos, bueno, en un sentido histórico es relevante, pero en un sentido simbólico se vuelve irrelevante preguntarnos cómo era el Buda, porque cada budista a lo largo de la historia tiene su propia proyección mental de cómo era el Buda, o de cómo es su Buda, ¿no? En particular. Por ejemplo, en esta imagen que tengo aquí, pueden ver, son varios Budas del pasado. Si vamos de la izquierda de ustedes a su derecha, son los últimos 4 Budas, ¿no? Hay una tradición que habla de los últimos 7 Budas. Y aquí pueden ver el Buda Shakyamuni, el Buda Gautama Shakyamuni es el de hasta allá. Tiene una piel pues muy morena, pero mucho más clara que el Buda que empieza de este lado, que es un Buda
de piel bastante oscura, ¿no? Y esta es una imagen que se hizo en un lugar que se llama Ayanta, que está en la región del Deccan, que es una región, les voy a señalar en el mapa, perdón, es una región que está en la zona central de India, por aquí. Ah, no, ustedes no pueden ver mi... Perdón, se los voy a poner acá. Está por aquí, más o menos, ¿no? Y entonces, efectivamente, conforme uno va bajando en la geografía de la India, pues, digamos, por regla general, el color de la piel también se va oscureciendo, ¿no? Entonces, el Buda que se imaginaban ellos aquí, en la zona central de la India, pues no tiene nada que ver étnicamente con el Buda que se imaginaban en el norte de la India o en el Nepal, ¿no? Como yo les decía. Pero también, como yo les decía, en términos simbólicos, hay un momento en donde tener una visión unificada del Buda es irrelevante. Lo que importa es crear una representación del Buda que sea lo suficientemente consistente para que quien lo vea pueda decir, ah, pues ese es un Buda, como ustedes que les pregunté al principio, ¿no? ¿Cómo se imaginan al Buda? Ahora, el arte de la India antigua pues es un arte relativamente reciente si lo comparamos con el arte de otras regiones del mundo, ¿no? En particular con Sumeria, Mesopotamia, Egipto, ¿no? El arte de la India, a veces, si quitamos, digamos, a una gran civilización antigua, que es la civilización del Valle del Indo, hay una gran brecha y hay un resurgimiento del arte de la India hasta el siglo III antes de nuestra era, más o menos, ¿no? Y de lo primero que tenemos es esto que están viendo en la pantalla, son estas esculturas de leones que mandó a hacer un rey muy famoso que se llamaba el rey Ashoka, y que al parecer lo que están representando en realidad es al Buda, ¿no? Entonces lo que están viendo ahí ustedes es cómo se imaginaba al Buda el rey Ashoka, y pues obviamente aquellos budistas de aquella época que le dijeron, sí, el Buda tienes que representarlo así. Entonces, ¿cuál es el salto que estamos dando, no? Si ustedes ven esto, que es como una imagen del Buda como el siglo V, siglo VI, que es más o menos como lo imaginamos nosotros, más o menos, ¿no? Porque para los estándares modernos de la India es un Buda muy, muy moreno todavía, ¿no? Entonces, si nos vamos al pasado, digamos 10 siglos antes 1000 años antes de esta imagen que acabamos de ver, y nos vamos a este pilar, pues la forma en la que se imaginaban ellos al Buda no era como lo acabamos de ver, sino simbólicamente representado por una serie de animales y, como vamos a ver adelante, por una serie de símbolos o de íconos, ¿no? Entonces, en este caso se representa por el león, que está arriba de un gran pilar de piedra, y luego tienen abajo la representación, si todos lo pueden ver, aquí está, esto es un caballo, esto que está atrás del caballo es un toro, esto que está acá es otra parte del pilar, esto es un elefante, y hay una parte que no vemos que es un león, otro león, ¿no? Aparte del león, los 4 leones que están arriba, hay un pequeño leoncito también abajo. Pero además hay algo bien importante, que es esta rueda que está aquí. Y esta rueda también representa al Buda, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ahí tenemos muchos símbolos de forma simultánea y todos representan al mismo personaje, ¿no? Y aquí es importante, como en el arte de todas las culturas, pero aquí en este caso específico, si ustedes no conocen los códigos, no pueden entender lo que están viendo ahí, pues estamos viendo, ¿no? En la superficie estamos viendo un león, una rueda y varios animales, ¿no? Que están aparte increíbles, pero si ustedes pues no tienen esa información de que esos animales, o más bien de que al Buda se le asocia en ciertos momentos de su vida o por ciertas acciones, se le asocia con un elefante, se le asocia, por ejemplo, con el león, porque el león, en los textos budistas se dice que el Buda es el león de los Shakyas, ¿no? Los Shakyas era su familia, entonces es el león de los Shakyas por varias cosas, porque tiene una gran valerosidad y porque además al león, más bien se dice que el Buda rugía como el león,
¿no? Cuando decía algo que era extremadamente verdadero o algo que era extremadamente importante, entonces decía, realizó el rugido del león. Entonces no hay que imaginarnos como que se aventaba pues un grito, ¿no? Un gran rugido, sino que lo que decía era tan importante que impactaba a todo el mundo y todo el mundo se quedaba callado, como cuando escuchas a un león y estás en la selva, ¿no? Y luego tenemos al elefante, que el elefante pues en India representa muchas cosas, pero en particular representa la estabilidad, representa el autocontrol, ¿no? Así como puede representar el descontrol de la mente, también representa el control total sobre la mente. Y así, ¿no? Cada animal va a representar una parte importante. Y luego tenemos la rueda, que la rueda voy a hablar en un momento, ¿no? Bueno, ahora de este ejemplo que les acabo de dar, que es pues, del siglo III antes de nuestra era, hay otro gran salto hacia el siglo I antes de nuestra era, bueno, que va del siglo I al siglo I antes de nuestra era al siglo II de nuestra era, ¿no? De la era común. Y es lo que ya podemos considerar como arte budista temprano como tal. Y este arte budista, fíjense, les puse aquí los lugares, o sea, si yo les decía hace rato, toda la actividad del Buda se desarrolló en el norte de la India, en la región del Ganges, pues todo este arte budista que vamos a ver ahorita no está localizado en esta región, está en la región un poco más al sur, región del centro, e incluso también un poco más al sur, ¿no? Entonces es difícil saber por qué, ¿no? Pero una parte importante de esto es porque el budismo se expandió muy rápidamente por la India y en estas regiones pues había mucha riqueza, ¿no? Entonces de lo que vamos a ver ahora, por ejemplo tenemos la gran estupa de Sanchi, que es uno de los monumentos más importantes del arte budista antiguo, todavía en pie, y es el estupa más antiguo. Para los que no saben, un estupa como este es un montículo funerario en donde en el centro se colocaba un relicario con las reliquias del Buda, que podían ser los huesos, pedazos de tela del manto, cabello, ¿no? Aquello que hubiera quedado del cuerpo o que estuviera asociado con el Buda, y sobre eso se armaba o se construía estos montículos, ¿no? Estos estupas. Son todavía muy importantes en el budismo. En China pasaron como las pagodas, que estoy seguro que todos ustedes conocen, que tienen una forma muy distinta, pero que se derivan de esto. En Japón también, ¿no? Y luego tenemos otro estupa que ya no está in situ, que cuando la descubrieron ya estaba muy dañada, ¿no? Y que lo trasladaron a un museo que está en Calcuta. Y es el estupa de Barhut. También hay piezas en el British Museum, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Y entonces pueden ver aquí, de lo que vamos a ver ahorita, algunos ejemplos, son imágenes que están representados ya sea en las puertas de estos estupas o también en estos medallones que aparecen en toda la reja de piedra de los estupas, ¿no? Entonces aquí pueden ver también todo esto está en realidad decorado con imágenes, como vamos a ver ahorita, simbólicas del Buda, con imágenes de las vidas pasadas del Buda, tal forma que son pues lienzos de piedra que los budistas antiguos iban ahí y veían todas estas historias o todos estos personajes retratados, ¿no? Bueno, algo que caracteriza a este tipo de arte, que se va a conectar con lo que les acabo de contar, con este pilar de Ashoka y los leones, pues es que en realidad nunca vemos la figura del Buda humana. Siempre vemos al Buda, pero lo vemos en ausencia, lo vemos indicado por otros símbolos, ¿no? Uno de los símbolos más importantes es la pisada, como pueden ver aquí, o la huella. Y entonces en la huella pues representa que ahí estuvo el Buda en algún momento y que literalmente, como decimos en español, pues dejó huella, ¿no? Su pisada dejó una marca indeleble que para los antiguos budistas pues seguía siendo influyente, ¿no? Entonces ustedes van en muchas partes no solamente de la India, ¿no? Pues si van por ejemplo a Sri Lanka o a otras partes del sureste de Asia, o incluso si van a China, pues de repente hay lugares en donde hay pisadas del Buda y las tradiciones locales dicen, pues efectivamente aquí vino el Buda y dejó la pisada, ¿no? Y cuando pisó, pues se hundió en la piedra y ahí está. Es una señal de que
estuvo presente aquí, ¿no? Bueno, pero luego quiero que vean pues al centro, y esto es otro tema importante aquí, en términos de cómo saber decodificar los símbolos, ¿no? Entonces tenemos varios elementos al centro, ¿no? Está la rueda que yo les platicaba hace rato y que ahorita voy a hablar de ella. Luego está este signo que es una especie de tridente, y luego abajo tienen una flor de loto. Y todo eso, de cierta forma, está también representando al Buda, ¿no? Entonces vamos a ver de qué forma. Esto es un acercamiento en otra pisada, pero que tiene el mismo símbolo. Tienen la flor de loto y tienen este tridente. Y este tridente, en el arte budista antiguo, lo que representa es lo que el budismo llama la triple joya. La triple joya son 3 objetos que son los más preciados en el budismo, ¿no? Entonces la triple joya es, ahí les pongo la lista, el Buda, el Dharma y el Sangha. Entonces, bueno, el Buda pues es el personaje, ¿no? Aquel que descubrió, que tuvo la experiencia del despertar, que experimentó el nirvana y que además logró transmitirlo a otros, ¿no? El Dharma es la enseñanza que el Buda descubrió y que logró transmitir, y el Sangha es la comunidad budista, principalmente la comunidad monástica que sigue al pie de la letra las enseñanzas del Buda y que pues las siguen transmitiendo de generación en generación, ¿no? Pues bueno, ese tridente eso es lo que representa, y ese tridente está representado en el arte budista antiguo en todos lados, ¿no? En todos lados lo encontramos. La flor, por otra parte, en este caso la flor de loto, representa el nirvana, es la pureza, en general la flor de loto representa la pureza, ¿no? Porque no sé si ustedes saben, pero la flor de loto tiene una cualidad impermeable. Entonces por ejemplo, cuando le cae una gota de agua, no la absorbe como otras flores, sino que la gota se resbala. Entonces la idea es que no hay nada que toque a la flor de loto que la contamine o que la ensucie, ¿no? Aunque entre en contacto con lo más sucio. Incluso se habla, por ejemplo, de que la flor de loto surge del fango, ¿no? Que el fango pues está ahí todo turbio, pero a pesar de que surge del fango se mantiene pura, ¿no? Nunca se ve contaminada. Entonces el nirvana es, en el budismo más antiguo, el nirvana tiene esa cualidad, ¿no? Es un estado no contaminado, no condicionado, que no importa lo que pase en el mundo, el nirvana sigue siendo puro, ¿no? Y por lo tanto el Dharma, es decir, la enseñanza del Buda que se refiere al nirvana, también es pura, y por lo tanto el Buda, que experimentó esa enseñanza y que también, ¿no? experimentar esa enseñanza de alguna forma se hace partícipe del nirvana, pues también es puro, ¿no? Bien, entonces me regreso a esta imagen, y entonces pueden ver ahí este tridente, ¿no? Que es la triple joya, y pueden ver acá la flor, que es el nirvana, la flor de loto. Y luego tenemos la rueda es muy importante. La rueda representa el Dharma. El Dharma es la segunda joya de la triple joya, ¿no? Que aquí le vamos a traducir como enseñanza, las enseñanzas budistas, ¿no? Puede ser las enseñanzas budistas, pero también puede ser la realidad que percibió el Buda y que entonces él construyó sus enseñanzas en torno a esa realidad profunda. Entonces, como en este ejemplo que les pongo, cuando nosotros vemos el arte de estos lugares, pues no vamos a ver al Buda, ¿no? Lo enfatizo, sino lo que vamos a ver que la gente está adorando es a la rueda, o al loto, o como decía, al Trishula, este tridente, ¿no? Entonces pueden ver esta rueda, que es la rueda de la enseñanza, pueden ver que está en un pilar, como el pilar de Ashoka, que veíamos hace rato, y pueden ver que arriba de la rueda tiene algo que es muy común en la antigua India, bueno, hasta la actualidad de hecho, una especie de sombrilla, que en realidad es un parasol, ¿no? Es un parasol, una sombrilla solemne para cubrir del sol, para mostrar la veneración que se tiene a ese objeto sagrado, que en este caso es la rueda. Y estas cositas que ven aquí colgando son guirnaldas de flores, ¿no?
Sabemos que los antiguos budistas, algunos de los rituales más comunes era ir a ofrecer flores, ir a ofrecer guirnaldas de flores a los lugares sagrados, ¿no? Que por cierto es algo que se sigue haciendo en India, ¿no? Si ustedes van a un lugar budista sagrado como Bodh Gaya, que es donde el Buda alcanzó el despertar, pues todo el mundo afuera va y compra sus arreglos de flores y van y los ofrecen al altar, ¿no? Bien. Y aquí, haciendo referencia al pilar al pilar que habíamos visto hace rato con los 3 leones coronando el pilar, pues esta es una representación de uno de esos pilares de Ashoka, ¿no? Tienen los 4 leones, ¿no? Obviamente solamente podemos ver 3. Entonces tienen los 3 leones que están aquí, tienen el pilar que es idéntico al que vimos hace rato, y arriba del pilar tienen una rueda. Y esto está en Sanchi, que es uno de estos monumentos budistas, ¿no? Por eso sabemos que los pilares de Ashoka, del siglo III antes de nuestra era, estaban representando al Buda, ¿no? Bueno, entonces aquí la pregunta, perdón, voy a regresar. Aquí la pregunta es, pues, ¿por qué no representaban al Buda? Claramente no tenían obstáculos con respecto a representar la forma humana, ¿no? No era como en ciertas corrientes del Islam en donde no se puede representar, no puede haber arte figurativo, porque en algunas fuentes puede haber prohibiciones. En el caso del budismo, en ninguna fuente antigua existe la prohibición de representar ni la figura humana en general, ni al Buda, ¿no? Entonces surge la pregunta, pues ¿por qué? ¿Por qué los antiguos budistas decidieron representar al Buda por otros símbolos que no fueran su cuerpo, ¿no? ¿Por qué decidieron imaginarlo por íconos no humanos que más bien hicieran referencia a sus cualidades o a otros aspectos de él, ¿no? Y esto lo vemos muy claramente en esta imagen que tengo aquí. Son 4 episodios de la vida del Buda en donde él está presente, pero en ausencia, igual que en los otros ejemplos que les presenté, y todos los demás personajes pues están ahí representados, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá arriba, esta es su madre que está acostada, y es el momento de la concepción, que en el budismo hay una concepción inmaculada del Buda, ¿no? Entonces, el relato nos dice que el Buda, mientras su madre estaba durmiendo, entró, convertido en un elefante, entró por el costado derecho de su madre. Y es la imagen que estamos viendo aquí en este momento, es el momento en el que él está entrando por el costado derecho de su madre, que está aquí muy dormida, pero no hay representación del Buda, ¿no? Está en ausencia, y luego aquí está el nacimiento del Buda. Entonces, también está su madre, que es este personaje que está aquí, se está agarrando de un árbol, que es un gesto clásico de esta escena, y estos personajes que están acá, que son varios dioses, están recibiendo al Buda con una tela. Entonces aquí es bien interesante porque lo que nos dice un poco es que aquellos que veían la imagen, pues, ya para esta época, que es siglo II de nuestra era más o menos, pues sabían qué estaba pasando ahí, ¿no? Pero también sabían que el Buda estaba ahí presente aunque no lo vieran, aunque no estuviera visible, ¿no? Y aquí de hecho no se le está representando de ninguna forma, solamente se le representa por la completa ausencia. Sabemos que está ahí por la escena, por el episodio, pero no hay ningún indicio de que él esté ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se empezó a estudiar este arte, algunos europeos lo empezaron a estudiar a finales del siglo XIX, pues había una teoría muy influyente que decía, digamos, antes de que se entendiera cuáles eran todos los episodios aquí, había una teoría que decía que en realidad pues no eran episodios de la vida del Buda, sino pues gente, por ejemplo, en la imagen previa, gente haciendo algún tipo de adoración a un pilar con la rueda, ¿no? Lo cual también pasaba. Y en algunos casos aplica, ¿no? Pero en otros casos, como en este que acabamos de ver, pues no puede ser, ¿no? Simplemente no es posible porque ahí tenemos todos los elementos de estos episodios canónicos
por lo cual tenemos que inferir que el Buda está ahí. Y luego tenemos otro tipo de representaciones como esta, que son tronos vacíos. El trono pasa en el budismo a representar el lugar donde el Buda se sentó debajo del árbol para alcanzar el despertar. Y cuando vemos un trono vacío en el arte más antiguo, pues sabemos que el Buda está ahí sentado alcanzando el despertar. Está alcanzando lo que pues mal se traduce la iluminación, ¿no? El despertar, ese estado de conocimiento que el budismo pues plantea como el estado más alto de conocimiento, ¿no? Otro ejemplo aquí similar. Pues pueden ver varios elementos que ya les he platicado. Tenemos la rueda arriba, y la rueda es el Dharma, es la enseñanza del Buda, ¿no? Luego está el trono, y el trono representa, aunque está vacío, representa pues al Buda sentado ahí, debajo del árbol del despertar. Y luego, no sé si ya todos se fijaron, pero si van hasta abajo, aquí están las pisadas del Buda, están las huellas del Buda. Entonces ahí está el Buda, ¿no? Pero no lo vemos porque no sabemos verlo, quizá dirían los antiguos budistas de aquella época, ¿no? Entonces, un poco para responder la pregunta de por qué los budistas decidieron no representar al Buda y representarlo con otros signos, pues tiene que ver con la idea de que para los budistas más antiguos, un Buda no es un ser común y corriente, obviamente, ¿no? Pero no es humano, no es un dios, no es... A pesar de que, digamos, tiene una vida como muy parecida a lo humano, en realidad no se le considera humano, se le considera en una categoría completamente aparte que es un Buda, ¿no? A un Buda no se le puede categorizar dentro de otro grupo. Entonces al Buda no se le puede representar tampoco para los antiguos budistas, ¿no? No se le puede representar porque cualquier imagen humana que se creara de él, pues sería una imagen completamente limitada con respecto a lo que en realidad era el Buda, ¿no? Y eso es un poco la explicación de por qué los antiguos budistas pues decidían no representar al Buda, ¿no? Entonces luego tenemos junto a todos estos elementos, ¿no?, que servían para representar al Buda, tenemos también el árbol Bodhi, que es el árbol, como les comentaba yo, bajo el cual la tradición dice que el Buda alcanzó el despertar. Y esto lo vemos en muchas imágenes, ¿no? Por ejemplo, en esta, de Sanchi, pues tenemos aquí el árbol, tenemos el trono, y justamente esta imagen es del tipo de las que pues algunos investigadores antes decían, pues no, claramente ahí no está el Buda, ¿no? Es gente que fue a adorar al árbol, porque el árbol también hasta la fecha, ¿no?, sigue siendo objeto de culto. Pero entonces, como les decía yo, pues esa idea ha sido muy rebatida, en particular si ustedes ven la otra imagen, ¿no?, la que está a la derecha de ustedes. Esta imagen refiere a un episodio en el cual el Buda, la mamá del Buda se supone muere a los 7 días de su nacimiento, entonces renace en un cielo, ¿no?, en un plano celeste. Entonces cuando el Buda ya alcanzó el despertar y ya está enseñándole a sus discípulos en algún momento, él decide ir a visitar a su madre en uno de estos cielos, que ya no es su madre, pero es un dios, ¿no?, una deidad. Y entonces sube a uno de estos cielos y entonces permanece ahí durante 30 días enseñándole a su madre y luego baja por una escalera, ¿no?, por una escalinata que conecta estos cielos con el mundo humano. Por eso ven aquí algo que parece como una escalera eléctrica, ¿no? Y luego ya en las representaciones más modernas como de Tailandia, Birmania, pues casi parece una escalera eléctrica, ¿no? Pero entonces fíjense, aquí está el Buda presente, porque está en ausencia. Pero entonces arriba está el árbol. Pueden ver, hay dos cosas, está el árbol y está el trono. Que ya les dije yo, pues son dos símbolos que comúnmente se utilizan para representar al Buda en ausencia, ¿no? Entonces es decir, no podemos pensar que en realidad el árbol estaba allá arriba y luego bajó, lo que bajó fue el Buda, ¿no? Pero para los antiguos budistas, pues la forma de representarlo era con estos símbolos. Y eso, un poco para cerrar esa idea, lo que yo les quería decir es, pues, rebate la idea de que solamente es gente adorando los lugares sagrados o símbolos asociados con el Buda, porque en realidad son representaciones narrativas, ¿no? Están contándonos historias sobre la vida del Buda. Este es algo similar, ¿no? Pueden ver otra vez el árbol, pueden ver el trono,
y pueden ver los pies o las pisadas del Buda, ¿no? Ahora, a pesar de que los budistas antiguos decidieron no representar al Buda, pues también decidieron representarlo de otras formas, ¿no? Lo que sí se podía representar eran las vidas pasadas del Buda, lo que se conoce como los yatakas. Y hay una tradición muy rica de las vidas pasadas del Buda, en donde el Buda nace como un ciervo, por ejemplo en este caso el Buda es un ciervo, como un mono, aquí lo pueden ver agarrado entre dos árboles, ¿no? Y entonces son todas estas vidas que él tuvo que pasar para llegar a ser un Buda, ¿no? Y en estas vidas pues hace grandes hazañas, hace grandes sacrificios en beneficio de otros, etcétera, ¿no? En algunos es animal, en algunos por ejemplo aquí es un niño, pueden verlo aquí. Y aquí pues claramente esto es arte de la misma época, pues claramente decidieron sí representarlo, ¿no? No tenían reparos para representarlo. Aquí es un rey. Bien. Ahora, entonces tratando de avanzar un poquito sobre el tema, para llegar a las imágenes ya de cómo pues imaginaban al Buda como humano, las primeras imágenes fechables pues son como el siglo I antes de la era común, ¿no? En realidad nadie sabe cuándo es la primera imagen, pero se han pues, propuesto, ¿no? Se han hecho varias propuestas con respecto a este tema. Y las primeras imágenes fechables surgen probablemente en esta región de acá, en un lugar que se llama Mathura, y también probablemente en esta región de acá que se llama Gandhara. Como pueden ver, ya está fuera de las fronteras modernas de la India, pero por supuesto en aquella época pues no existía la India, ¿no? Existía un complejo cultural que era en realidad una suma de diferentes pueblos, de diferentes etnias, de diferentes religiones. Y estas dos regiones, aquí ya no pude representarlo, pero todas estas regiones, tanto si abarcamos desde Mathura a Gandhara, que son las dos grandes regiones donde surge la imagen del Buda, pues es una región que es, como les pongo ahí, es un crisol cultural de múltiples etnias y de múltiples culturas, ¿no? Es una región que en algún momento estuvo gobernada por griegos o bactrios de influencia griega o helenística, por escitas, por partos que venían de Irán, por gente que venía de Asia Central, como los Kushanas, que les pongo ahí. Y entonces en toda esta región pues hay una gran mezcla de estas culturas, ¿no? Y es aquí donde se da el origen de las primeras imágenes ya como tal que tenemos del Buda, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de estas imágenes. Hay algunos investigadores que dicen que esta es la imagen más antigua que conocemos del Buda como tal, ya en forma humana, ¿no? No que existe, porque en realidad pues nunca sabremos cuál es la más antigua, pero sí la que podemos identificar, ¿no? Probablemente, y eso hay tradiciones literarias budistas, probablemente había imágenes figurativas del Buda desde pues, el primer siglo, ¿no? Después de la muerte del Buda. Y quizá eran imágenes de madera, pero no tenemos nada de eso. Entonces lo más antiguo que tenemos es esto, como el 50 antes de la era común, de Mathura, y ahí ya lo pueden identificar con algunos de los elementos básicos que, regresando a la primera pregunta que yo les hacía, ¿cómo imaginan al Buda? Pues más o menos lo imaginamos así, ¿no? Bueno, creo, quizá alguno de ustedes, ¿no? Con las piernas cruzadas, ¿no? En flor de loto, o en una postura que ahorita les voy a dar el nombre, con una mano haciendo este gesto, ¿no? Que en el budismo es un gesto de protección, y con el manto, aquí no sé si ustedes lo ven muy claro, pero sí lo ven, ¿no? Tiene el manto cruzado, tiene el hombro derecho descubierto, y es el manto monástico, pues clásico de los budistas, ¿no? Y luego pueden ver un elemento muy característico que está en la cabeza. Se dice que el Buda tenía 32 marcas en el cuerpo. Entre esas 32 marcas tenía, por ejemplo, una protuberancia en la cabeza, tenía también una especie de rizo en el entrecejo, tenía imagínense ustedes 32, ¿no? Entonces tenía membranas entre los dedos, tenía varias cosas. Por eso yo les decía hace rato que un Buda pues no es humano, es otra cosa, es un Buda, ¿no?
Entonces ahí lo pueden ver. Esta es otra también, al parecer, muy antigua. El Buda también en flor de loto, lo que se conoce como Paryankasana, ¿no? Postura de sentada. Y aquí pueden verlo, bueno, hay varios elementos, ¿no? No voy a tener mucho, pero pueden verlo más o menos de la misma forma, ¿no? Con las manos, con la mano haciendo el gesto de protección y en flor de loto. Si damos un salto como de 2-3 siglos dentro de esta misma tradición de Mathura, pues tenemos este tipo ya de imágenes que son muy características de esta región, en donde lo seguimos teniendo sentado, con las piernas en flor de loto, con la mano en posición de protección, y aquí ya lo pueden ver muy claro con esta protuberancia, ¿no? Encima del cráneo, que es una protuberancia pues muy, muy interesante y que hay muchos estudios sobre si realmente tenía la protuberancia o sobre si era nada más el cabello que se amarraba, ¿no? Y que aquí más bien el canon estético había influido en la descripción de cómo era el Buda en los textos antiguos. Bueno, pero también lo tenemos parado, ¿no? Digamos, estos son esculturas como el siglo II, también siglo II, siglo III, y lo empezamos a tener ya en una posición erguida. Y algo importante y característico de estas tradiciones es el nimbo que tiene detrás de la cabeza, ¿no? A veces tiene solamente detrás de la cabeza y a veces lo tiene también, como acá, detrás de buena parte del cuerpo, ¿no? Bueno, entonces esto es en Mathura. Por otra parte, tenemos la otra región que yo les comentaba, Gandhara, que es hacia lo que actualmente es Pakistán y Afganistán. Y ahí lo más antiguo que se conoce, fechable, es esto. Primero es un relicario para guardar probablemente pues cenizas o reliquias de algún personaje budista importante. Y estas monedas, ¿no? Esta moneda es la moneda más antigua, de las monedas más antiguas en donde tenemos registrado el nombre del Buda, ¿no? Aquí está registrado en griego, Bodho. Y todo esto se sitúa, en el reinado de este rey, Kanishka, que era uno de estos reyes kushanas que habían venido de Asia Central y que habían adoptado el budismo junto con otras tradiciones religiosas, ¿no? Ahora, como este arte se desarrolló en la región donde confluían griegos, con escitas, con gente de Asia Central, etc., pues el arte es muy distinto al que acabamos de ver. Es un arte que tiene todavía una influencia helenística muy importante y que, como pueden ver, pues el estilo es completamente distinto, ¿no? Ahorita les voy a poner dos imágenes para que comparen. Para que puedan comparar. Entonces también pueden ver, también tiene esta protuberancia que yo les mencionaba hace rato, que aquí queda más claro que es como una especie de chongo, ¿no? Con el que se hace con el cabello. Y en particular los artistas de esta región pues comenzaron a explorar un montón de otras posibilidades con respecto a la figura humana del Buda. No solamente representarlo en esta faceta pues completamente exaltada, ¿no? Del Buda una vez que ya se ha convertido en el Buda, sino también, por ejemplo, como pueden ver en esta imagen a la derecha de ustedes, aquí cuando todavía no se ha convertido en el Buda, cuando está todavía haciendo una serie de prácticas extremas que consistían, por ejemplo, en dejar de comer, dejar de tomar agua, dejar de respirar, hasta que su cuerpo quedó completamente desgastado, ¿no? Entonces, bueno, para hacer un comparativo de estas dos tradiciones, aquí les voy a poner algunas imágenes de forma paralela, ¿no? Entonces acá tienen la imagen de Mathura que va un poco más hacia el centro de la India, a una región más central de la India, y allá tienen la imagen que se sitúa en el noroeste de la India, ¿no? Hacia Pakistán. Entonces pueden ver, hay elementos comunes, ¿no? Como la protuberancia, el manto, la forma de sentarse, etc. Pero los estilos son completamente distintos y están motivados por influencias culturales distintas, ¿no?
Bien. Pues bueno, como pueden ver, es un tema pues muy, muy amplio, muy rico. Aquí hemos tocado solamente pues parte de la superficie del tema. Pero creo que entonces, pues bueno, voy a terminar aquí y vamos a dar paso a... Hay tiempo para preguntas, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo tengo una pequeña duda con respecto a los agujeros de las orejas también. Ajá. Porque, bueno, eso no sé si era como parte de la cultura de aquel entonces o... Sí, es importante qué bueno que te diste cuenta. Igual que la protuberancia, igual que este rizo en el entrecejo, es una de las marcas de nacimiento del Buda, ¿no? Se supone que el Buda tenía 32 marcas mayores y 80 marcas menores, ¿no? Entonces van desde estas marcas mayores como las que son muy visibles, y hay otras que son no tan visibles, como por ejemplo, aquí una de estas aparece también. A ver si alguien lo alcanza a ver. Voy a esa. En la mano se representa al Buda con una suástica, o a veces puede ser una suástica, a veces puede ser una rueda, como la rueda del Dharma. Entonces, el tema de las orejas es lo mismo. Se supone que desde nacimiento tenía ya los lóbulos, no es que se los hubiera perforado, sino que tenía los lóbulos muy largos, ¿no? Otras marcas, por ejemplo, es que los brazos, las manos, al extender los brazos, le llegan hasta las rodillas. Y bueno, hay así un montón de otras marcas, ¿no? Como digo, son 30, la lista de marcas principales son 32 y la lista larga es de 80. Sí. ¿Hay más? Sí. Maestro, le van a pasar el micrófono. Gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. El cambio conceptual, digamos, de la imagen inicial que tú presentas, de la rueda, del cliente, etcétera, y al cambio a una figuración, tiene que ver con un mayor anhelo, éxito para distribuir la religión en todo el orbe, o simplemente cambió la estética o la idea conceptual a una figuración que quizá atrae más al espectador o a la persona que procesa el budismo? Sí, es una pregunta importante, porque justamente tenemos que situarlo en el contexto político de la época, ¿no? Entonces, como yo les comentaba, a partir del siglo II, antes de nuestra era, empieza una serie de migraciones y algunas de ellas invasiones de pueblos que venían principalmente, primero de Asia Central, del norte de India, y lo que hacen estas invasiones o estos pueblos que llegan del norte de India es, no imponen su propia religión, sino que empiezan a abrazar la multiplicidad religiosa de la India de aquella época, ¿no? Entonces, digamos, son patrones del budismo, son patrones del hinduismo de aquella época, y al parecer, porque también es un tema de gran debate, que, ¿no? Hay libros escritos a favor y libros escritos en contra, pero al parecer fue justamente la influencia de estos nuevos patrones los que motivaron el desarrollo de la figura del Buda, ¿no? Lo que nos lleva a pensar, bueno, entonces todo lo que había antes en realidad eran cultos mucho más locales, en donde la gente identificaba que la rueda era el Buda porque pues, los monjes los habían contado. Pero una vez que estos pueblos llegan del norte, se abre una ruta de comercio y una ruta política desde el norte de la India hacia China, de hecho, ¿no? Entonces, de esa forma, tiene que ver con su pregunta, ¿por qué? Para que no solamente los locales, sino cualquiera pudiera entender, ¿no? A que al ver la imagen, esta imagen representaba a este ser iluminado, despierto, que era el Buda, pues tenía que haber una figura humana, porque la rueda era demasiado local, o el león era demasiado local, que lo vemos muy interesante cuando vemos imágenes de leones en Tíbet, por ejemplo, ¿no? Pues los tibetanos nunca veían leones, entonces el león tibetano es como un ser fantástico, o tampoco tenían elefantes, ¿no? Entonces, si hubieran permanecido los mismos símbolos, pues digo, hubiera sido interesante, se hubieran transformado y demás, pero no necesariamente todos los extranjeros, por decirlo de alguna forma, o los extraños al contexto cultural indio de esa época, hubieran entendido esos símbolos, ¿no? Y era mucho más fácil, o sea, fue mucho más efectivo
para la propagación del budismo y de las ideas budistas y de las instituciones budistas, pues tener una imagen humana con ciertas características consistentes, ¿no? Y como decía yo al principio, pues cada quien tiene su imagen del Buda, como lo podemos ver. Incluso si comparamos estas dos que son de la misma región, pues son bien distintas, ¿no? Sin embargo, podemos identificar ciertos elementos en esas imágenes que nos hacen saber a primera vista que se trata del Buda. Entonces tiene que ver justamente con el contexto, con ese contexto de los grupos o pueblos que llegaron en ese momento a India y que se establecieron ya como indios. A partir de ese momento, pues ya hablamos de indogriegos, indoescitas, indo-kushanas, etcétera, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Te acuerdas tú? Es que como tienen que grabar, Ah. tienes que salir. Sí. ¿Te acuerdas tú, no sé si viste una exhibición que hubo de Buda en el castillo de Chapultepec hace unos años? Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Era el Buda? Wanjin. Wanjin, ajá. Cuando Buda entra a China, ¿no? Sí, pero bueno, Wanjin más que un Buda es un Bodhisattva, que es otro personaje sagrado budista, pero que sí claramente tiene, digamos, características ideales asociadas al Buda. Pero sí, en ese caso hay un Bodhisattva, un personaje sagrado budista que se llama Avalokiteshvara en India, y cuando ese personaje pues pasa, ¿no?, por la ruta de las especies, la ruta de la seda hacia Central, China, Japón, en China se convierte en un personaje femenino. En India es masculino y en China y Japón es un personaje femenino. Entonces solo hay un Buda, Bodhisattva son los que... Bueno, ese es original y Bodhisattva son los que... hay lo que se conoce como el Buda histórico, hay uno, ¿no? El Buda, el personaje que podemos todos decir, pues ya, la academia está de acuerdo con los practicantes budistas en que sí existió Siddhartha, pues ese es el Buda histórico y ese es uno. Pero en las tradiciones budistas se habla de multiplicidad de Budas, ¿no? Entonces, antes de este Buda histórico, pues vinieron muchos y luego vendrán más. Entonces se puede adorar a Budas del pasado, por ejemplo, ¿no? Y ciertas tradiciones budistas dicen no solo eso, sino que de forma simultánea ahorita hay muchos Budas en todo el universo, ¿no? En otros mundos que no conocemos, ahí hay Budas, entonces también se pueden adorar a Budas de otras regiones. Pero en términos estrictos, cuando se habla de historia budista, pues el Buda histórico es Siddhartha Shakyamuni, que vivió en el siglo VI antes de nuestra era. Y luego estos bodhisattvas pues son, a veces les llaman bodhisattvas celestiales o bodhisattvas míticos, en el sentido de que pues no hay forma de decir, pues sí vivió en el 500 antes de Cristo, ¿no? Sino que son personajes que aparecen en la literatura budista y que pues son muy influyentes en el plano ritual, en el plano doctrinal, pero que no tienen, no hay forma de pues, verificar si existieron o no, ¿no? Claro que el budismo diría, pues eso es irrelevante porque estos bodhisattvas vivieron hace miles de millones de años, entonces no tendría sentido tratar de identificarlos en el tiempo, ¿no? Bueno, esta es una opinión tuya. El budismo sale de India, se propaga en Asia y toma ciertos matices de acuerdo con los lugares a los que llega, ¿no? Claro. En tiempos recientes o relativamente recientes ha llegado a Occidente, o entiendas Occidente como Europa o América, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu opinión o qué ha pasado, qué tintes está tomando el budismo al encontrarse con un pensamiento científico? Uh-huh. Y bueno, cómo ha estado evolucionando en esta parte del mundo? Sí. No preguntas tú en particular con respecto a la imagen, sino en general, ¿no? Ajá. Claro, en principio te diría es un tema complejísimo. Sin embargo, el budismo o ciertas ramas del budismo pues han sabido adaptarse de una forma muy eficiente al discurso científico moderno, ¿no? En particular, ciertas ramas del budismo tibetano que están representadas por el Dalai Lama, ¿no? O sea, el Dalai Lama, por ejemplo, lo que ha hecho, en vez de tratar de imponer pues, visiones budistas que no están, digamos, en consonancia con una visión científica moderna de la realidad, lo que ha hecho es
dialogar con científicos modernos, con neurocientíficos, con gente que ha trabajado que estudia procesos cognitivos, etcétera, para estudiar la mente, ¿no? Y entonces el budismo, por lo menos el Dalai Lama lo que ha dicho es, si de repente hay algún dogma budista que la ciencia nos demuestra que es un dogma que no es real, pues entonces yo voy a adoptar lo que dice la ciencia, es lo que ha dicho el Dalai Lama, ¿no? Claro, no es la perspectiva de todos los budistas en todo el mundo, pero el Dalai Lama es un personaje influyente en términos del budismo moderno, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, prácticas que se consideran neobudistas, como el mindfulness. Seguramente han escuchado hablar del mindfulness, ¿no? El mindfulness, pues, es una práctica completamente moderna, pero de raíces budistas. Una práctica, digamos, en donde tú logras enfocar la mente y observar con claridad lo que está sucediendo, etc. Y eso, pues, se fundamenta de una forma muy importante en una de las prácticas meditativas más fundamentales del budismo, ¿no? Pero en la modernidad, pues, se le despoja de todo el carácter ritual, de todas las ideas doctrinales, de la idea de que esa es una práctica para alcanzar la liberación, ¿no? Entonces ahora hay mindfulness, pues, para la oficina, mindfulness para el ejército, ¿no? Si eres un gran atleta. Entonces, bueno, esa es otra rama en donde el budismo de alguna forma ha influido en ciertas formas o en ciertas prácticas, digamos, en particular, que tienen que ver con la psicología moderna, ¿no? Pero, digamos, el espectro es muy amplio y sería muy difícil decirlo, pero así como hay personajes como el Dalai Lama, que es un personaje muy abierto, muy capaz de adaptarse a la época moderna, pues hay también una rama del budismo mucho más conservadora que no tiene esa misma perspectiva, ¿no? Ahora, en general, el practicante budista moderno, occidental, como tú dices, ¿no? América, México, Estados Unidos, Europa, etcétera, lo que hace de cierta forma es una mezcla de ambas cosas. No abandona por completo la visión moderna y científica de la realidad, pero al mismo tiempo se apega a ciertas ideas que no necesariamente están en consonancia con esa visión moderna, ¿no? Bueno, no sé si tenemos... Karin. ¿Una pregunta más? Sí, en relación con las estupas que presentaste, en Japón y en Corea también encontramos estas medias esferas en las que enterraban reliquias o partes de las cenizas. Sí. Mi pregunta es, en el ritual budista, ¿se tenía que cremar el cuerpo para poderlo esparcir o enterrar? ¿O cómo era el sistema, si tú sabes sobre Sí, digamos, cremación del cuerpo? el modelo lo impone la misma cremación del Buda, que es el primer modelo, digamos, de cómo tratar un cuerpo sagrado, ¿no? Entonces, en el caso del Buda, hay un relato muy largo en donde nos cuentan que sí, lo cremaron efectivamente, ¿no? Después de envolverlo con una tela de algodón larguísima, untarlo con aceites, etcétera, lo creman, entonces lo que queda del cuerpo es lo que introducen, o más bien lo dividen en 8 partes, y construyen una estupa con cada uno de esos fragmentos del Buda, ¿no? Y a partir de eso, pues es la práctica más común solamente para practicantes monásticos, ¿no? Para los laicos no hay cremación del cuerpo, probablemente hay, porque también no podemos generalizar, pero la práctica común es que solamente los monásticos son cremados y generalmente solamente los grandes maestros son de los cuales se preservan las reliquias, ¿no? Pero sí, sigue existiendo hasta la época, o sea, lo podemos ver con maestros actuales del Nepal, de Tíbet, de Bután. En India, por supuesto, pues el budismo es un movimiento que está, una tradición que apenas está resurgiendo otra vez, ¿no? Hay un movimiento muy importante, pero desapareció, digamos, durante cerca de 1000 años, más o menos, un poquito menos, ¿no? Pero fuera de India sí es una práctica muy común en muchas regiones. De cremar el cuerpo, exacto. Ya sea laicos, gobernantes o practicantes. Solamente monjes, monjes, sí. No laicos y hasta donde yo sé, tampoco gobernantes, ¿no? Que sabemos que en la época del Buda sí se cremaba a los gobernantes. De hecho, el budismo adopta la práctica de construir estupas porque era lo que se hacía con los gobernantes de aquella época, ¿no?
pero a partir de eso, hasta donde yo sé, no se cremaba ya sí se crema pues, pero no se preservan las reliquias de los gobernantes, porque finalmente el gobernante no tiene, en términos de jerarquía, no tiene una categoría similar al monástico budista, ¿no? Porque el monástico pues ha logrado de alguna forma percibir la realidad tal cual es puro en sus actos, ¿no? Se supone idealmente, y el gobernante no necesariamente. Y esto lo vemos muy, muy claro en la historia de Ashoka, que es el rey que les comentaba hace rato, ¿no? Ashoka, que fue un gran devoto del budismo y mandó construir miles de stupas, se supone, ¿no? Y construir monasterios y demás, pues se murió y renació otra vez como, ¿no? O sea, no se liberó, digamos, por más mérito que generó. Entonces el laico siempre tiene un nivel menor en jerarquía al monástico. Por eso no se conservan las reliquias de los laicos, ¿no? Pero sí se creman. Sí se creman, claro. Bueno, un aplauso al doctor Roberto García.